Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. Muy buenos días. Tengan todos los aquí presentes y los que están conectados a través del satélite Amazonas o internet, allá en La Paz, Bolivia, donde se encuentra el misionero Miguel Bermúdez Marín, y también donde se encuentra su esposa Ruth, la cual está de cumpleaños hoy. Que Dios te bendiga, Ruth Flores de Bermúdez, te guarde y te siga dando mucho entendimiento, sabiduría, junto a tu esposo, el misionero Miguel Bermúdez Marín, y te mantenga sana, te mantenga fuerte hasta tu transformación y siga siendo de gran bendición y ayuda para el ministerio de nuestro hermano y amigo Miguel Bermúdez Marín. Le damos un fuerte aplauso de felicitaciones a nuestra amiga, hermana Ruth Flores de Bermúdez. Que Dios la bendiga grandemente. Y también a todos los hermanos allí en esa hermosa congregación que pastorea el reverendo Mamani, Rafael Mamani, el cual me envió un video muy hermoso de todas las facilidades allá, y me expresó también la invitación y de estar allá con ellos. Allí tuve la oportunidad y privilegio de estar en uno de los viajes con nuestro hermano William, filmando en las veces que íbamos a Bolivia. Siempre íbamos a La Paz y de ahí salíamos a Santa Cruz y pasábamos por esa congregación, y tengo unos hermosos recuerdos de ese lugar. Uno de ellos es la altura, que allá la altura es un poquito peligroso para los que padecen un poco de corazón o de respiración. Hay que andar suavecito, pero son hermosos los hermanos y son muy trabajadores. Me decían que las metas de Bolivia, 3/4 partes, vamos a decir, es de el Alto. De allá, de toda esa zona, son muy trabajadores en la obra de Dios. Y así que Bolivia tiene unos grandes guerreros allí en el Alto, en La Paz. Y todo Bolivia también es un lugar en donde hay hijos de Dios que aman la obra de Dios de este tiempo final. También expreso mis más sinceras condolencias por la partida de nuestra hermana Cándida Rosa Fernández Hernández, quien partió con el Señor, la madre de nuestro hermano Julio Ángel Cruz y de Zoe y de Amarilis. Y de parte de esta congregación nos unimos en el dolor por la partida de su mamá, la cual pronto la vamos a volver a ver, jovencita. Ya mañana la actividad será a las 5 y el martes será ya el entierro del cuerpo donde moró nuestra hermana Candy, muy cariñosamente la conocemos como Candy, y así estar preparados para cuando ocurra la resurrección, verla nuevamente. Para esta ocasión leemos en esa porción de la Escritura que leyó allí, solamente una partecita de San Lucas, capítulo 17, verso
22 al 25 dice: y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis, ni los sigáis, porque como el relámpago que y ahí escribe este a oeste, este raya oeste, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, y ahí escribe oeste, raya, este. Así también será el Hijo del Hombre en su día, y escribe séptimo milenio. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. El día del Hijo del Hombre y las obras que hará en su venida. Pueden tomar asiento, por favor. Nos dice en el mensaje que él predicó ese viernes antes como introducción al tema del domingo, el día del Hijo del Hombre y las obras que hará en su venida, que fue predicado el 21 de agosto del 2015 en Santa Cruz, Bolivia, y el que vamos a ver es el del domingo 23 de agosto del 2015. Y nos dice en esta parte de la introducción a ese tema, dice: antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, le apareció Dios a Abraham, y luego le aparecieron los ángeles Gabriel y Miguel a Lot, allá en Sodoma y Gomorra. Y en el libro de citas, en la página 120, párrafo 1069, nos dice: ahora noten, Jesús dijo que esto acontecería otra vez, como en los días de Sodoma, así será la venida del Hijo del Hombre. Otra vez el Espíritu de Dios vendría sobre un mortal en carne humana. Ese hombre comía carne de carnero y bebía leche de vaca y comía mantequilla y pan en carne humana. Y Abraham dijo: es Elohim, Dios manifestado en carne humana. Jesús prometió que Dios antes de su venida sería manifestado en carne humana otra vez. Eso es el Espíritu. Solamente hay un Dios manifestándose a sí mismo, separando otra vez a Lot de Abraham. Lot escogió al mundo y Dios destruyó su mundo y separa a Abraham y a Lot. Lot siendo el tipo de un creyente carnal que no creyó que esto era cierto, él nada más se fue a Sodoma. Lot era un centavo, Abraham era $1 de plata, así que tienen que ser 100 Lot para equivaler un Abraham. Y allí escribe la venida del Hijo del Hombre. Arriba, la venida del Hijo del Hombre es igual. El Espíritu de Dios vendría en carne humana. Sigue diciendo nuestro hermano William: o sea que aquella manifestación de Dios representa para el tiempo final la manifestación del Hijo del Hombre con sus ángeles, y sus ángeles son los ministerios de Moisés y Elías para el tiempo final, de lo cual en la página 126 del libro de citas, en el párrafo 119, nos dice: Dios mismo apareció en la forma de un ser humano a la simiente natural de Abraham antes de la destrucción. Y Jesús dijo que sería la misma cosa a esta simiente real antes de que vuelva el Hijo prometido.
y escribe el Hijo prometido, y encima escribe donde dice vuelva el Hijo prometido, ahí entre medio escribe Jesús, Moisés y Elías. Y arriba también escribe la simiente de Abraham, es igual, el Hijo prometido. Y miren, ahí mismo en esa misma página, en la párrafo 11:22, nos dice: como fue en los días de Sodoma, así será cuando el Hijo del Hombre será hecho manifiesto. No hijo de Dios, pero hijo del hombre, ser hecho manifiesto, cuando Él está siendo revelado, hecho conocido a su iglesia. Hijo del hombre será revelado poco antes del Hijo prometido. Y ahí vuelve a escribir Jesús, Moisés y Elías. Abraham había visto a Dios en muchas formas diferentes, en una luz y visiones, pero aquí estaba Dios en un hombre poco antes de que apareciera el Hijo esperado y prometido. Jesús dijo que antes de que vuelva de nuevo el Hijo prometido, Elohim se haría su palabra manifiesto en carne. Dios, señores, queremos ver a Jesús. Dios manifestado, lo mismo en todas edades, siempre ha sido. Él se escondió adentro, detrás de carne humana. Ello, Dios en usted. Lo cual en el libro de los sellos, ahí en la página 277, nos dice: pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco, mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo, entre en confrontación con el anticristo y él llame a los suyos. Es el jinete del caballo blanco del Apocalipsis, lo cual es la venida del Señor. En el mismo libro de los sellos, en la página 256, ahí nos habla nuestro hermano Branham: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William: el ministerio de Moisés se repitió en Jesús y se repetirá en este tiempo final. Y el ministerio de Elías se repitió en Eliseo, luego se repitió por tercera vez en Juan el Bautista, luego se repitió por cuarta vez en el reverendo William Branham. Se repetirá nuevamente en este tiempo final, por quinta ocasión, como uno de los dos olivos, los dos ungidos de Apocalipsis capítulo 11, verso 1 al 14, que viene esa promesa, esa profecía desde Zacarías capítulo 4, versos 1 al 14. ¿Cómo Dios lo hará? Sencillo. No será Moisés literalmente, sino un profeta como Moisés. Eso es lo que dice la Escritura: profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios, a él oiréis. Y la promesa de la venida de Elías no será Elías literalmente, sino un profeta como Elías. Así también lo esperan los judíos. Y eso es para el tiempo final, para el día de la edad de la piedra angular, porque la venida del Hijo del Hombre 2000 años atrás fue en edad de piedra angular. Luego encontraremos que ya Dios nos dio una muestra por el reverendo William Branham en una manifestación del Hijo del Hombre, del Espíritu Santo, del ángel del pacto, de Cristo en Espíritu Santo, velado y revelado en el reverendo William Branham, hablándole a su iglesia. Esa fue la cita que leímos
que es la cita 183 del libro de citas, en donde nos habló, vamos a ver si es esa, de la página 22, donde él allí nos muestra la venida del Hijo del Hombre en gracia y nos muestra que la segunda vez o la próxima vez sería en juicio. Y revelado en el reverendo William Branham, hablándole a su iglesia y llevando a cabo la obra de precursar la segunda venida de Cristo. En el mensaje La simiente de discrepancia, en la página 26, nos dice: ahora aquí está una mujer, nunca la he visto. Jesús encontró una mujer como esta una vez, tal vez no en la misma condición, yo no lo sé, yo no sé. Él estaba ahí en la fila en esa actividad y le tocaba a una mujer pasar delante de él en esa actividad que tenía, en donde pasaban para que se orara por las personas. Vean, allí era una manera abierta, pública, se veía lo que hacía él, lo que hablaba, y por eso hicieron imitaciones de esas primeras dos etapas, y ahora se encuentra con una mujer y toca esta parte aquí. Ahora, aquí está una mujer, nunca la he visto. Jesús encontró una mujer como esta una vez, tal vez no en la misma condición, yo no sé. Y él estaba al lado del pozo, él tenía necesidad de pasar por Samaria, y encontramos que Samaria estaba en la parte abajo de la colina, y él iba para Jericó, mejor dicho, y él fue por alrededor de Samaria y llegó a la ciudad de Sicar. Y él se sentó en el pozo y envió a sus discípulos a buscar comida. ¿Cuántas razas de gentes hay en el mundo? 3. Cham o Cam, Sem y las gentes de Jafet. Todos venimos de Noé, y el resto del mundo fue destruido en aquel tiempo. Solo hay 3 razas de gentes: aquel judío, gentil y samaritano, lo cual era mitad judío y mitad gentil. O sea, el samaritano era mitad y mitad. Y esas son todas las razas que hay en el mundo. Vea, solamente 3. Todo en Dios es perfecto en 3, igual que estos 3 de los que estaba hablando esta noche. 3 etapas de discrepancia, 3 etapas de la palabra hecha carne y demás. Y él escribe allí 3 etapas de la palabra hecha carne. Ahora, y el que habló con los judíos le dijo a Felipe, cuando trajo a Natanael en donde él estaba, y dijo: le vi cuando estaba debajo del árbol. Él le dijo: Andrés había traído a Pedro. Él dijo: tu nombre es Simeón, y tú serás llamado Pedro. De ahora en adelante, dijo, tú eres el hijo de Jonás. ¿Ve? Ahora, esos eran todos judíos. Y ella escribe 1. Luego escribe 2. Pero aquí él va a un gentil. No un gentil, sino una samaritana. Una samaritana, ahí escribe 2. Y luego escribe 3
en el párrafo que sigue, ahora es el tiempo de los gentiles. Él nunca realizó eso ni una vez a los gentiles. Escudriña las Escrituras, nunca. Pero Él lo prometió en Lucas 22, que Él lo haría antes de su venida. Pero Él se sentó allí, y aquí venía una mitad judía y mitad gentil, una mujer. Y Él le dijo: mujer, dame de beber. Y ella dijo: pues, tú no debes pedirme eso. Hay una segregación aquí. Tú eres un judío y yo soy samaritano. Él dijo: pero si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías de beber. ¿Qué estaba haciendo él? Él estaba poniéndose en contacto con su espíritu. Y él escribe: poniéndose en contacto con el espíritu de la mujer samaritana. Y tan pronto como él supo su problema, bueno, él le dijo que fuera a buscar a su esposo. Ella dijo que no tenía ninguno. Él dijo: eso es correcto, has tenido 5. Ahora miren, cuando los fariseos le vieron hacer eso, correcto, allí había discrepancia con la palabra. ¿Qué dijeron ellos? Ellos dijeron: este hombre es Beelzebú, un adivino, ¿ve? Y Jesús dijo: cualquiera que hable eso del Espíritu Santo, cuando venga a hacer lo mismo, nunca será perdonado. Ahí está su discrepancia, ¿eh? Pero Él dijo que los perdonaría, porque el Espíritu Santo no había venido. El sacrificio, el cordero, no había muerto. Pero aquella mujer no pensó eso. La mujer dijo: Señor, paréceme que tú eres profeta. Ellos no habían tenido un profeta por cientos de años. Dijo: paréceme que tú eres profeta. Ahora sabemos que el Mesías, lo cual es llamado el Cristo, Mesías, el Cristo, es el ungido, una persona ungida con el Espíritu de Dios. Cuando Él venga, eso es lo que Él hará. Bueno, si eso fue lo que Él hizo, entonces Él es el mismo ayer y hoy. Esa fue la manera que Él se dio a conocer luego. ¿No es la misma cosa hoy? Él tiene que ser. Ahora, aquí hay una mujer y un hombre que se encuentran de nuevo. Ella no es aquella mujer, yo no soy aquel hombre, pero con todo el mismo Espíritu Santo está aquí. E hizo la promesa de que las obras que Él hizo, nosotros haríamos la misma cosa en los días en que el Hijo del Hombre se revelaría. Vean, por eso fue que en varias ocasiones, pero en esa en particular, cuando aquella joven se burló de el hermano Branham, hablando lo que dijo allí sobre la religión, porque dijo: si yo no desearía o yo no permitiría que mi vaca entrara en esa religión. Y vean lo que le sucedió a esa joven, lo cual ahí está mostrando, vean que está siendo cumplida esa parte, y fue casi al momento, porque fueron 2 días en donde Jesús lo había dicho. Una cosa que hablen en contra del Espíritu Santo, o sea, en ese momento una cosa que hablen contra el Hijo de Dios, le iba a ser perdonado porque no estaba el sacrificio todavía efectuado. Pero Él enviaría el Consolador, Él enviaría el Espíritu de verdad, Él enviaría el Espíritu Santo en medio de su iglesia. Y Él dice: una cosa que hablen en contra de eso no sería perdonado. Sigue siendo más severo, más severo, más severo cada vez. Y aquí Él lo habla y dice
yo no soy aquel hombre, dice, yo no soy Jesús. Y esta no es esa mujer que estaba allí, pero una cosa sí estaba allí, y era el Espíritu Santo. O sea que allí estaba Dios cumpliendo las obras de la manifestación del Hijo del Hombre en un profeta. Era Dios cumpliendo las obras del Espíritu Santo en ese momento en el reverendo William Branham. No era el reverendo William Branham, era el Espíritu Santo usando al reverendo William Branham. Era Dios. Ahora miren en la página 123 del libro de citas. En el párrafo 1096 nos dice, ahora al venir, él tuvo que venir como el Hijo del Hombre, porque las Santas Escrituras dijeron que él lo haría. Dios levantaría un profeta a ellos. Así que él no podía venir llamándose a sí mismo Hijo de Dios, porque no era esa dispensación. Él era el Hijo del Hombre profetizando para cumplir y revelando a ellos todas las cosas que habían sido hechas en tipo lo que él era. Entonces él estaba en la tierra como Hijo del Hombre. Miren a esa mujer sirofenicia, corrió a él y dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él nunca ni siquiera levantó su cabeza. Ella no tenía ningún derecho de llamarlo hijo de David. Ella era una gentil. Es como mi hija. Ella no puede claramente como su esposo o mi esposa, como hija. Aún ella es mi hija y mi esposa. Ella es mi hija en el Evangelio, pero terrenalmente ella no tiene derecho de llamarme padre. O sea, su esposa. Ahora noten, esta mujer gentil no tenía derecho en él como hijo de David, pero el ciego Bartimeo sí. ¿Ve? Él era judío. Ahora, él vino como hijo de hombre. Usted tiene que saber estas palabras y estas cosas. Hay una parte aquí también de la página 126. Párrafo 11:23, miren, allí dice, ahora yo pienso que en eso hallamos que cambiándose lo que él hizo, si notarán, él vino en el nombre de 3 hijos. Él vino en el nombre del Hijo del Hombre y en el Hijo de Dios, en el Hijo de David. Él vino como Hijo del Hombre. Ahora, en Ezequiel 2:3, Jehová mismo llamó a Ezequiel el profeta, el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre quiere decir un profeta. Él tenía que venir así para cumplir Deuteronomio 18:15, lo que Moisés dijo, el Señor tu Dios levantará en medio de ti un profeta como yo. Él nunca se llamó el Hijo de Dios, se refirió a sí mismo el Hijo del Hombre, porque él tenía que venir según la Escritura. Ahora sigue diciendo allí, en el párrafo 1096, arriba, ahí es donde dice la sirofenisa, edad gentil, Bartimeo, edad judía. Él escribe allí eso. Y la estrella de David ahí a la derecha que había dibujado con la palabra tipos. Mire a Hattie Wright esa vez cuando esta tercera etapa, usted recuerda, de tanta cosa, esa mujer dijo la cosa correcta.
Usted tiene que decir la palabra correcta, esa cosa correcta a Dios. Note ahora, Él vino primero como profeta y lo crucificaron. Los suyos lo crucificaron. Él vino como el Hijo del Hombre. Entonces después el Espíritu Santo vino. Él era entonces el Hijo de Dios. Dios es Espíritu. Él era el Espíritu Santo, Hijo de Dios. Él vino a través de las edades de la iglesia como Hijo de Dios. Ahora en el milenio, Él será el Hijo de David, sentado sobre el trono de su padre David. Él no es llamado Hijo de David ahora. Y recuerde, entre medio de Hijo de Dios en la Odisea, en la edad, entre medio de Hijo de Dios en la iglesia de la Odisea, ellos lo echaron para afuera. Y en Lucas, Él dijo que Él iba a ser revelado otra vez como el Hijo del Hombre, el profeta, cumpliendo el resto de las Escrituras. ¿Ve? Él es revelado en los últimos días como el Hijo del Hombre, en acuerdo con Malaquías 4. Todas las demás profecías perteneciendo a esta hora. Allí dibuja una estrella de David al lado y escribe Hijo de David para judíos, Hijo del Hombre para gentiles. Y abajo también allí escribió Hijo de Dios es igual, el Espíritu Santo es igual en la edad o en las edades. Y también escribe Hijo de David es igual en el milenio. Y sigue diciendo aquí nuestro hermano William: hubo una manifestación de Hijo del Hombre en el reverendo William Branham, pero ya él se fue. Pero él dijo que habrá otra manifestación del Hijo del Hombre para anunciar los juicios divinos. Por lo tanto, será una manifestación del Hijo del Hombre, ya no en misericordia. Y esa otra manifestación del Hijo del Hombre, ya no como misericordia, será en una nueva dispensación. Ya no bajo la dispensación de la gracia, donde estuvo esa manifestación del Hijo del Hombre en el reverendo William Branham, precursor de la segunda venida del Señor. Y nos dice nuestro hermano William que el hermano Branham dijo que habrá otra manifestación del Hijo del Hombre para anunciar los juicios divinos. Por lo tanto, será una manifestación del Hijo del Hombre, ya no en misericordia, sino en juicio divino, para anunciar el día de venganza del Dios nuestro, en donde se detuvo Cristo cuando leyó Isaías capítulo 61, verso 1 al 2. Leyendo, Él se detuvo a la mitad del pasaje de Isaías 61, allá en el verso 2, hizo la lectura, la detuvo en el capítulo 4, la tuvo en el capítulo 4 de San Lucas. ¿Por qué no continuó leyendo Jesucristo? Porque Él iba a decir: hoy se ha cumplido esta escritura. Y la proclama o predicación del día de venganza del Dios nuestro no la estaba llevando a cabo Él en su primera venida. O sea, no estaba llevando a cabo las obras del cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre en medio del pueblo hebreo. No estaba llevando a cabo esas obras de predicar el día de venganza del Dios nuestro. Por eso se detuvo ahí, porque como iba a decir luego, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, pues tenía que parar y detenerse donde le correspondía la parte del cumplimiento de lo que Él vino a realizar, a llevar a cabo. Él estaba proclamando el año de la buena voluntad del Señor. Por lo tanto, hasta ahí Él tenía que leer. La parte de proclamar el día de venganza del Dios nuestro tenía que transcurrir alrededor de 2000 años para continuar la lectura de ese pasaje de Isaías, capítulo 61, verso 1 en adelante. Ya tuvimos una manifestación del Hijo del Hombre en el reverendo William Branham, porque la manifestación del Hijo del Hombre
es la manifestación de Cristo en Espíritu Santo a través de carne humana en un hombre, en un profeta, porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Y es por medio de profetas que viene la palabra para el pueblo. Viene al profeta primero y a través del profeta luego el Espíritu Santo la habla al pueblo. Por eso es que Dios le dice a Ezequiel, hijo del hombre, porque él tenía la palabra de Dios y a través de él se manifestaba Dios en Espíritu Santo trayendo la palabra al pueblo. En la página 12A, párrafo 126, nos dice: ¿por qué él no fue reconocido como hijo del hombre? Como hijo del hombre. El hijo del hombre es la revelación espiritual de profeta. Hijo del hombre significa profeta. Y arriba escribe: hijo del hombre es igual profeta. La revelación, espíritu de profeta. La palabra de Dios para ese día, edad o dispensación. Escribe allí. Ahora, si ustedes tornan sus Biblias a Ezequiel capítulo 2 y versículo 1, ustedes encontrarán que Ezequiel era el profeta, la palabra de Dios para aquel día, y el mismo Jehová lo llamó hijo del hombre. Jehová llamando a un hombre hijo del hombre, tal como Jesús se reveló a sí mismo como hijo del hombre. ¿Qué era eso? La palabra prometida de aquella hora siendo manifestada. El mismo Dios, Dios del tiempo de Ezequiel, Dios del tiempo de Jesús, hijo del hombre. Él no fue en aquel tiempo, él fue el hijo del hombre. Él no fue en aquel tiempo él fue el hijo del hombre porque él había venido para revelarse a sí mismo a Israel como un profeta. Y ellos lo rechazaron, y esa era la profecía, que ellos le recibirían a él en el nombre del hijo del hombre, un profeta. Ahí escribe el nombre del hijo del hombre, porque eso estaba de acuerdo a la palabra. En Deuteronomio 18:15 dice: el Señor tu Dios levantará un profeta como yo. Y cuando él vino, se identificó a sí mismo con su ministerio como hombre, no como hijo de Dios, sino como hijo del hombre. Dios es espíritu, y él se reveló a sí mismo como hijo del hombre, lo que estaba supuesto a hacer, y ellos estaban ciegos y no lo pudieron ver. Pero ahora en los gentiles, él se revela a sí mismo como el Hijo de Dios, el cual es el Espíritu Santo. Ahí vean, arriba había escrito hijo del hombre, es igual la palabra prometida manifestada en carne en un profeta. Hijo de Dios es igual el Espíritu Santo. A través de las edades de la iglesia ha servido en el bautismo del Espíritu Santo, pero Jesús dijo aquí, para hacer que Malaquías 4 y el resto de estas escrituras sean reales para ustedes, ven que en los últimos días, justamente antes de la venida, la condición mundial sería como la de Sodoma, y el Hijo del Hombre se revelaría a sí mismo como el Hijo del Hombre, tal y como lo hizo en los días de Sodoma. Acusadores ciegos, ¿no pueden ver eso? Sus palabras son verdaderas, sin clavos, sin cicatrices ni huellas, sin espinas. Ahí escribe sin cicatrices, sin espinas. Es el Hijo de Dios personificado en su iglesia como el Hijo del Hombre. Tiene que cumplir a Malaquías 4 y el resto de las escrituras. El Hijo del Hombre revelado entonces como profeta, hijo de David el rey, y ahora el Hijo de Dios para las edades de la iglesia.
Ahí dibuja una estrella de David y escribe hijo de David. Como Dios no es hombre, Dios es espíritu, y el espíritu, hijo, es el Espíritu Santo, el cual está revelando la edad de la iglesia. Pero está prometido aquí que en los últimos días el Hijo del Hombre sería revelado. Y escribe profeta encima del Hijo del Hombre. Y donde dice el Hijo del Hombre revelado, entonces como profeta, hijo de David, el rey. Y ahora el Hijo de Dios, ahí, una flecha al lado, ahí mismo, una piedra angular. Ahora sigue diciendo nuestro hermano William, Jesucristo habló de la venida del Hijo del Hombre en el campo profético y fue el tema más importante de la predicación de Jesús para el día postrero. El reverendo William Branham nos dice en una cita aquí del libro de citas, la cual corresponde al mensaje Obras es Fe Expresada, página 44 en español, predicado el 26 del mes de noviembre del 1965, el mes anterior de su partida, y dice, el Hijo del Hombre, página 164 de este libro de citas, párrafo 1465, dice, el Hijo del Hombre será revelado en un cuerpo de carne. Ustedes, gente de la iglesia, exactamente como fue antes de los días de Sodoma, un grupo llamado fuera que estaban creyendo en la promesa de Dios. Y en la página 165 de este libro de citas, de mensajes del reverendo William Branham, en la página 165, párrafo 1471, que recoge estas palabras que son sacadas del mensaje tratando de hacer a Dios un servicio, página 33 del 27 de noviembre del 1965, o sea, al otro día de la cinta anterior, dice, este no fue Elías, esto fue el Espíritu de Dios sobre Elías. Vamos a tenerlo allí también, porque allí también nos escribió algo allí. Eso fue el Espíritu de Dios sobre Elías. Elías fue solo un hombre. Estoy en la página 165, párrafo 1471, donde nos está leyendo aquí nuestro hermano William. Elías fue solo un hombre. Ahora hemos tenido los Elías y abrigos de los Elías y mantos de los Elías y todo lo de los Elías. Pero el Elías de este día es el Señor Jesucristo. Él ha de venir según Mateo el 17, Lucas 17:30, dice que el Hijo del Hombre ha de revelarse entre su gente, no un hombre, Dios, pero vendrá en un profeta. Y nunca tuvo dos profetas mayores en el mundo al mismo tiempo. Y si es así, uno pertenece a la edad anterior o dispensación anterior y otro a la otra. Allí escribe él dos profetas mayores y también escribe el Hijo del Hombre en un profeta. Elías es igual, es Jesucristo. Sigue diciendo nuestro hermano William, miren qué sencillo es el misterio del Hijo del Hombre, por lo tanto, vigilen, oren mucho para el culto del domingo, o sea, para el mensaje que él iba a predicar ese próximo domingo, el cual es el que vamos a ver hoy. Ya vimos que en el cuerpo místico de Cristo, en su iglesia, el día del Hijo del Hombre es la edad de la piedra angular. Y en cuanto a tiempo cronológico, el día del Hijo del Hombre es el séptimo milenio de Adán hacia acá, en el cual tendrá su manifestación final en medio de su iglesia. E Israel, el pueblo hebreo, verá esa manifestación y dirá, este es el que nosotros estamos esperando. Tan sencillo como eso. La iglesia del Señor Jesucristo tiene las promesas más grandes y gloriosas correspondientes a este tiempo final para recibir la fe,
para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y es la voz de Cristo, el ángel fuerte que desciende del cielo, clamando como cuando ruge un león, y 7 truenos emitiendo sus voces, que nos dará la fe, la revelación para nuestra transformación, la fe de rapto. Y para darnos esa fe de rapto, pues tiene Dios que tener un velo de carne en medio de la iglesia para cumplir esa promesa y así darle al pueblo que va a ser transformado, darle al pueblo que tiene la bendición de la primogenitura, darle al pueblo que tiene el Espíritu Santo. En la página 1 del libro de citas, el párrafo 1, hay una parte allí que él habla de que venían de todas partes buscando ese pan. Y miren en el libro de las edades, él allí, haciendo referencia a esa visión o sueño, nos dice algo muy importante, y vamos a tenerlo aquí, el libro de citas, y también el libro de las edades sin editar, porque la fe de rapto es para aquellos que tienen la señal aplicada, que tienen el bautismo del Espíritu Santo y que estarían recibiendo ese ángel fuerte, estarían recibiendo el cumplimiento de Apocalipsis 10. Y dice que, vamos a leerlo, esta partecita aquí, de este párrafo 1, de la página 1 del libro de citas. Arriba dice que fue una mañana como a las 3 de la mañana, y dice que el Señor Jesucristo le dio una visión. Y para ya luego después ustedes la leen, y esta partecita aquí donde dice: allí habían aves blancas en pie cerca de ellos, pero ellas no comían mucho de ellos. Entonces el Señor me dijo a mí: ¿los conoces tú a ellos? Yo dije: no. Entonces Él dijo: ese es tu tabernáculo y ellos no comen el pan de vida. Ahí dibuja una estrella de David a la derecha, y a la izquierda dibuja esta estrella de David, y dibuja una pirámide, las edades y la flecha hacia la edad de la Odisea y una flecha hacia la brecha. Yo te estoy enviando por este camino. Entonces yo viajé hacia el oeste. Él siguió más adelantito, después de la brecha esa, lo próximo es la edad de la piedra angular. Yo fui entonces traído a un llano donde una plataforma fue erigida. Aparentemente estaba debajo de una grande carpa o auditorio, y al lado dibuja una piedra angular y escribe grande carpa. Allí van cortinas extendidas detrás de la plataforma. El Señor entonces me dijo que tirara hacia atrás las cortinas, y cuando lo hice, yo miré una grande montaña de pan de vida. Entonces dijo: alimenta a estos. Montaña de pan de vida, y a la izquierda dibuja una piedra angular. Y volteándome alrededor, yo miré gente vestidos de blanco viniendo de donde quiera, formando una gran audiencia. Y escribe ahí al lado pan de vida. Ahora miren, en la página 521 de este libro de las edades, y nos viene a la mente las palabras que siempre nos decía nuestro hermano William: tengan buenas pantallas, tengan recibidores, tengan buen sonido, conéctense con Puerto Rico.
O sea que cuando todo eso esté ocurriendo, ya estén preparados. Incluso decía, hasta el devocional o los devocionales estarán acompañando a Puerto Rico. ¿Quiénes son los que estarían acompañando a Puerto Rico? Y los que estarían en Puerto Rico, y los que estarían conectados, esa gran audiencia. Miren quiénes son. Miren, allí dice, porque él aquí en esta oración recuerda la visión. Y miren lo que el hermano William escribe allí, donde dice el párrafo 194, y hay un montón de cosas que he hecho que muchos de mis hermanos no entendieron. Muchos de mis hermanos allá en el campo no entienden por qué las hice, pero Padre, las hice porque fui guiado a hacerlas. Ruego, Padre, que tú nunca me permitas estar avergonzado de esa guianza. Y nosotros tampoco debemos estar avergonzados de la guianza divina y de lo que Dios está haciendo y cómo Dios lo está haciendo y cómo Dios nos está guiando. Pero sigue guiándome, Señor, y continuar haciendo como soy guiado a hacerlo. Ayúdame, Dios, porque yo busco sinceramente conocer tu voluntad para que pueda hacerla para traer, como tú me mostraste hace muchos años cuando dejé esta iglesia, el pan de vida a la gente del mundo. Y yo vi esa gran montaña de pan y santos con vestiduras blancas viniendo de toda la tierra para comer este pan de vida. Y en vestiduras blancas se escribe, con el Espíritu Santo. Ahora entienden el por qué no todos están recibiendo esta gran bendición, porque no tienen el Espíritu Santo. Todos aquellos que han seguido al Espíritu Santo en medio de esa iglesia, el cual nos dijo y nos trajo las buenas nuevas y nos dijo todo lo que teníamos que hacer. Y en este tiempo final vemos el cumplimiento, vemos las obras del Hijo del Hombre haciéndolas en medio de la iglesia. Vean esas personas que son identificados como los que entenderían, los que escucharían y recibirían todas esas promesas. Pues claro que van a estar conectados con Puerto Rico. Si son los que tienen el bautismo del Espíritu Santo, tienen el Espíritu Santo en sus vidas, en sus corazones. Por consiguiente, van a estar brazo a brazo, unidos con la isla del Cordero, la isla de la cual Dios ha tenido misericordia, y la isla en la cual en su escudo tiene el libro de los 7 sellos, la isla en la cual, vean, levantó Dios ese poderoso arcángel, el cual estuvo en medio de la iglesia trayéndonos las buenas nuevas, trayéndonos todo este mensaje. La isla del Cordero, la isla del León. Vean dónde hace el cambio de Cordero a León. En una isla. En la isla de Patmos, representada Puerto Rico, Dios nos sacó de allí a Juan y lo llevó a otro lugar para mostrarle cómo él se iba a manifestar como león. El cambio lo hizo en la misma isla de Patmos. Vean cómo en la misma isla de Puerto Rico él cambia de cordero a león.
Por eso somos los benditos. Y siempre estamos diciendo benditos, los benditos de Dios, como lo son todos los escogidos en toda la América Latina y el mundo entero, porque todos aquellos que tienen el bautismo del Espíritu Santo tienen esa representación en la sexta dimensión, son los que están recibiendo la fe de rapto y son los que serán transformados. No hay lugar a duda de eso. Viniendo de toda la tierra para comer este pan de vida. Esa gran audiencia hoy está conectada, hoy está viendo y está escuchando las palabras que están siendo habladas desde este lugar. Vean cómo se cumple todo en una forma tan sencilla. Pueden decir, cuando eso ocurra, yo me conecto. Ya cuando eso ocurra, nosotros estaremos desconectándonos de esta tierra y siendo colocados en el rapto, en la cena de las bodas del Cordero. Ya para ese tiempo no nos queremos conectar con las cosas terrenales. Para ese tiempo nos conectaremos directo a la cena de las bodas del Cordero. Y yo vi esa gran montaña de pan y santos con vestiduras blancas, con el Espíritu Santo, escribe allí, viniendo de toda la tierra para comer este pan de vida. Oh Dios, permíteme, oh Dios, permite que nunca falle en alimentar a la gente con el pan de vida. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William. ¿Y qué contiene esta revelación o esa revelación? El misterio del séptimo sello, el misterio de la venida del Señor a su iglesia, el misterio de la venida del Hijo del Hombre a su iglesia, lo cual causó silencio en el cielo en Apocalipsis capítulo 8, verso 1, cuando ese sello fue abierto en el cielo. ¿Por qué? Porque no conviene que las personas sepan el misterio hasta que llegue el tiempo para ser abierto ese misterio, para que no hagan personificaciones, no imiten, porque para los días de la venida del Hijo del Hombre, 2000 años atrás, hubo imitadores como Teudas y Judas que vinieron antes de Jesús, y Jesús dijo de esos imitadores que vinieron delante de él, antes que él, que eran ladrones y robadores. Ahora miren en la página 126 del libro de citas, párrafo 11-20, nos dice: como yo estaba diciéndoles a ustedes esta mañana, nadie se atrevía a seguir a Moisés allí adentro. Dios nunca trató con dos, Él trata con uno siempre. Nadie se atrevería a personificar a Moisés. Era muerte natural, tratar de personificarle, entrar en aquella columna de fuego con él. Así, todas personas no son hechas. Ustedes no nacen en esa manera para estallar en ese sobrenatural. Pero Dios colocó a alguno sobre la tierra para representarle como un embajador por él. Y ese embajador es ordenado de Dios para entrar en lo gran desconocido sobrenatural y discernir y producir cosas que la mente natural no puede percibirlo, que es Dios detrás de pieles humanas. Y escribe Dios en carne, y escribe un embajador de Dios es igual un profeta. Y arriba también escribe personificar a Moisés era muerte. Todos, sigue diciendo este hermano William, todos los imitadores
son calificados en esa forma, y sobre todo los del campo espiritual, y no tendrán buen futuro. Los imitadores tienen su lugar a donde irán al final del camino. Por lo tanto, y no es bueno para ellos, y nadie desea ese final, ni ellos mismos. En la página 124 nos habla allí también, en la párrafo 1103, nos dice: en los postreros días Él ha de volver otra vez, pero una columna de fuego ha de volver otra vez para manifestar al Hijo del Hombre, para mostrar la palabra, la luz. Las tradiciones serán borradas. No hay nada que va a molestarlo. Ya ha de ser hecho, sin embargo, Dios solo derriba esas denominaciones y tradiciones. ¿Con qué clase de espíritu lo hará Él? Como Él hizo en el primer lugar. Miren lo que Él hizo en los días de Elías, en los días de Juan. No penséis a decir dentro de vosotros que tenéis a Abraham, a vuestro padre, porque Dios de estas piedras puede levantar hijos a Abraham. No piense, porque yo pertenezco a esto y pertenezco a eso. ¿Ven? Dios arrancando el velo. ¿Ven? Para mostrar quién es Él. Y escribe la columna de fuego para manifestar al Hijo del Hombre hoy. En este mensaje que leímos, de la simiente de discrepancia, miren en la página 16 y 17 dice: la misma cosa ha sido hecha hoy. Ellos matan la influencia. Dicen: oh, ese grupo de fanáticos, no hay nada de ellos. Y pues es discrepancia. Encuéntrese con la palabra cara a cara y vea lo que es. Vea si Dios interpreta su propia palabra. Dios es capaz de levantar de esas piedras hijos de Abraham. Amén. Hay un escrito de un estudio bíblico. Vamos a leerlo aquí, esta parte, donde está colocado un extracto del mensaje Respeto. Dice: y Moisés dijo: yo he hecho estos ya 10 milagros delante de ustedes, y Dios les ha dado 10 milagros, y luego tienen ustedes miedos en el mar. Ciertamente, ¿cuánto más se requerirá para que ustedes crean? Él regresó y tomó su vara y la mantuvo delante del mar, y las tormentas bajaron y lo soplaron hacia el otro lado, y ellos cruzaron. Y en cuanto llegaron allá, inmediatamente empezaron a quejarse de que no tenían pan. ¿Ven? Exactamente lo mismo. Entonces Dios hizo llover pan de los cielos para ellos. Entonces se quejaron de que no tenían agua y simplemente tenían una queja tras otra. Y me di cuenta, ustedes dicen, pues quizás eran del tipo no convertido. Bueno, quizás lo eran. Hubo una multitud mixta que fue con ellos, es cierto. Y allí, un día nos damos cuenta que aún María, una profetisa, y Aarón, el sumo sacerdote, se burlaron de la esposa de Moisés, porque ella era una etíope, y pensaron: ¿no habían suficientes mujeres de nuestro propio grupo para casarse, en vez de ir allá y casarse con esa mujer? Esa no era la elección de Moisés.
Ahí escribe: María y Aarón se burlaron de la esposa de Moisés. Esa no era la elección de Moisés, esa era la elección de Dios para Moisés. Y cuando se rieron de eso, eso enojó a Dios de tal manera, al grado que él hirió a María, la profetisa. Él escribe allí: la esposa de Moisés era cusita, etíope, llenándola de lepra, la propia hermana de Moisés. ¿Qué de eso? Ella, una profetisa, pero ¿qué estaba haciendo ella? Ella se estaba burlando y en una irreverencia hacia el mensajero de Dios, el mensajero del pacto de ese día. Y ella fue irreverente. Y también Aarón, el sumo sacerdote, el mismísimo portavoz de Moisés, correcto, él estaba con ella. Y entonces Aarón, cuando él vio a su hermana herida con lepra, él entró y le dijo a Moisés: ¿dejarías a tu propia hermana morir? Y Moisés entró en el tabernáculo y se postró delante del Señor. Y empezó a llorar y a clamar a Dios misericordia para su hermana. Y el Espíritu del Señor bajó y dijo: llama a Aarón y a María a que se paren aquí delante de mí. Oh, hermanos, vean allí, ahí esa parte, él escribe al lado, en el templo, tabernáculo, y desde ahí está y viene la misericordia, porque ahí está, todo eso está escribiendo, porque ahí está la sangre de la expiación. Y si no, si no está la sangre de expiación, y si no, sale hablado el juicio divino. Dios demanda respetos. Dios envía su mensaje. Ustedes escúchenlo y ustedes reverencienlo. No importa si lo llaman un montón de santos rodadores o cualquier cosa como lo llamen, que lo llamen. Dejen que el mundo haga lo que ellos quieran, pero ustedes den respetos. Así que allí se paró María. Dios dijo: llama a María y llama a Aarón, o llama a Aarón aquí, tu hermano y tu hermana, a que se paren delante de mí. Y ahí escribe: delante de Dios en pie. Y escribe también: Dios demanda respeto hacia Él. Y escribe ese, Espíritu Santo, su mensaje, su obra, su pueblo y su mensajero. Vean, la obra también merece respeto, el pueblo merece respeto, el mensajero merece respeto. Ahora lo que sigue diciendo aquí, miren lo traje por sí, pero vamos a leerlo. Él en este escrito aquí, ya que estamos hablando del trono, creo que lo habíamos leído, pero miren, él dice aquí: si el sacrificio es quitado del lugar de intercesión en el cielo y ese trono se convierte en un trono de juicio, y nadie puede llegarse a ese trono de juicio. Leímos algo allí en el libro de Citas, donde habrá misericordia para los 144,000 hebreos en el templo de Cristo, en su iglesia, donde Cristo estará en toda su plenitud en el día postrero, donde habrá misericordia para los 144,000 en el trono humano de Dios, en ese nuevo propiciatorio. Ahí y a través de ahí Dios extenderá misericordia hacia el pueblo hebreo, hacia los 144,000. La palabra ha sido completamente vindicada por aquellos cristianos primitivos,
como Dios los libertó de todo, y enfermedades, y ellos tenían profetas, y ellos hablaban en lenguas, interpretaban y daban mensajes que probaban ser exactamente la verdad cada vez. Pero en la faz de toda esa palabra vindicada, las personas la echaron fuera y unánimes votaron por una denominación. Esa es la madre de todas las organizaciones. Ahora sí estaría pasando en este tiempo que dirán, pero ¿y este ahora? Miren lo que está diciendo ahí. Porque, vean eso, lo habló él. ¿Dónde es que está que dice? En la 10, creo que en la 1096, donde dice que él usted me quiere decir a mí que él lo hizo a propósito, algo así. Es esa cita. Dios a través de Jesús, 1094, párrafo 1094 de la página 122. Yo confío que Dios revelará esto, y cada vez que ustedes que reciban las cintas y las escuchan, yo espero y confío que hayas tenido un discernimiento espiritual de lo que Dios está tratando de hacer con la iglesia sin tener que decirlo abiertamente. Ustedes saben, esto es que hay veces que tenemos que decir cosas de tal manera que reducirá el gentío. A unos los echa afuera y a otros los hace y a otros los pone a pensar. Pero esto es hecho a propósito. Él decía, hay una cita que él decía, Billy, le decía el hermano Branham, Billy, todo está bien, el mensaje está todo bien, pero hay una cosa que veo, y es que hay mucha gente siguiendo el mensaje. Pero esto es hecho a propósito, tiene que ser así. Puede ser que algunos digan, ¿usted me quiere decir que Dios hace eso a propósito? Seguramente que sí, Él lo hace así. Él dijo cuando tenía miles alrededor de Él, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre o el Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tienes vida permaneciente en ti. ¿Qué clase de declaración es esta? ¿Qué crees tú? ¿Que un doctor, médico, una nodriza o una persona intelectual pudiera pensar con esta clase de declaración de un hombre con un ministerio como ese? Porque decía, coman la carne. Eso es para los caníbales. Debe de beber sangre humana, eso es un vampiro. En otras palabras, él quiere que seamos caníbales y vampiros. Y toda la audiencia se fue de él. Y había una asociación ministerial con él, como 70, que habían sido escogidos. Y les dijo, ¿qué pensarán ustedes cuando miren al Hijo del Hombre ascender de donde vino? Esos 70, hay un lugar, creo que lo leímos, en donde eran personas que habían salido de los líderes de los fariseos y saduceos y se habían unido al grupo de Jesús. Esto él no lo explicó, él nunca lo explicó. Pablo lo hizo más tarde, él solamente lo dijo. ¿Ve? Le preguntó a estos ministros, pues que si vieres al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero. Vean, eran personas, dice, estos ministros eran personas con conocimiento. Sin duda que esos hombres dijeron, un momento, nosotros comimos con él, pescamos con él, dormimos con él, sabemos dónde nació y aún hemos visto su cuna. ¿Y cómo puede este hombre? Dura es esta palabra. La Biblia dice que dejaron de andar con él. Lo dejaron. Le quedaban 12. Él escogió 12 y uno de ellos era un diablo. Él entonces se dirigió a los 12. Nadie podía explicar lo que él acababa de decir. ¿Cómo podían comer su carne y beber su sangre? ¿Cómo había descendido cuando había nacido en la tierra? ¿Ve?
Ellos no podían entenderlo. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Es cuando el apóstol Pedro dijo aquel gran dicho, Señor, ¿a quién iremos? ¿Ve? Porque nosotros estamos satisfechos que tú y solamente tú tienes la palabra de vida de esta hora. Y escribe ayer y hoy. ¿Ve? Ellos no podían explicarlo. Usted no puede explicar fe. Es algo que usted cree y está tan sólido que no hay nada que pueda tomar su lugar. De manera que ellos sabían que Él llenaba esa palabra escrita. Estaba el cumplimiento allí. Y ellos veían que Él llenaba esos requisitos. Pero era para aquellos ordenados para verlo. Para los demás no llenaba Jesús los requisitos. O la palabra otra que usaba Él allí, no llenaba las calificaciones para cumplir tan semejante promesa de la venida del Mesías. ¿Y cómo va a ser posible que se cumpla en esa persona, en Jesús de Nazaret? Y prometida para esa edad, la edad mesiánica. ¿Qué podían hacer? ¿Irse otra vez a esa iglesia fría y formar de donde habían salido? ¿A dónde iremos? ¿Ve? Estamos persuadidos que tú tienes la palabra de vida. ¿Ve? Ellos no podían explicarlo, pero lo creían. ¿Ve? Y Jesús dijo eso para disminuir su gentío. ¿Ve? Hasta que Él pudiese juntar el grupo. De todo el gentío, solamente 11 entendieron quién realmente era Él. Ellos sabían que Él era Dios. Mi tema esta mañana es para revelar o de quitarle el velo a ese Dios. Dios siempre se ha escondido detrás de un velo en cada edad, en todas las edades, pero Él ha permanecido siendo Dios. ¿Ve? Pero Él se esconde del mundo y se revela a sí mismo a sus elegidos, como en aquel día a los apóstoles. Y allí escribe también, Dios siempre se ha escondido detrás de un velo. Él cumplía la palabra escrita para la edad mesiánica. Escribe allí también. Ya lo habíamos leído, todos esos escritos. Ahora miren lo que sigue diciendo aquí donde nos detuvimos del mensaje de la simiente de discrepancia. Dice, ahora ambas están plenamente maduras, comenzaron a semillarse de nuevo, murió, pero floreció de nuevo en los días de Lutero, como lo vimos en el mensaje anterior en la mañana, en el desayuno. Floreció en los días de Lutero. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Inmediatamente después de que ese hombre murió, hicieron una organización. Floreció. Y de nuevo en los días de John Wesley, cuando aquellos anglicanos, con toda su seguridad eterna y todo, la habían atado a un lugar que parecía el universalismo. ¿Y qué sucedió? Dios levantó un hombre llamado John Wesley y acabó con todo eso. Y tan pronto cuando él murió, él y Asbury y los demás, ¿qué sucedió? Se organizaron y ahora usted tiene toda clase de metodistas. Luego vino uno y el otro, Alexander Campbell, John Smith y demás. Finalmente salieron los pentecostales, salieron de todo eso. ¿Qué sucedió entonces? Ellos corrieron bien. ¿Qué los detuvo a ustedes? Ustedes regresaron al mismo fango de donde salieron, regresaron al mismo charco, regresaron a discrepancia. Y para hacer esas organizaciones, ustedes tuvieron que negar la palabra. Y cada vez que Dios envía algo nuevo, ustedes no lo pudieron recibir. Eso es correcto. Discrepancia nuevamente. Y noten, como dije el otro día, la primera pequeña cáscara que salió de esta raíz sale en las hojas y hacia la borla. Luego de nuevo en el tallo otra vez y sale. Esa pequeña cáscara de trigo casi se parece al grano mismo y pensamos que era el grano, pero cuando usted lo abre no hay grano allí,
es solo un mantenedor para el grano crecer. Y él también muere, y la vida sale de él y entra al grano. Noten, así le llaman a las iglesias que siembran. Encontramos hoy que nuestras así llamadas iglesias, aún a nuestros pentecostales, salimos. No podíamos ser satisfechos. Tuvimos que formar nuestros propios grupos. Todo vino, tuvimos que tener esto, tuvimos que tener lo otro, tuvimos que tener otro grupo, y un individuo se levanta y dice: él viene en una nube blanca. Otro dice: él viene en un caballo blanco. Bien, haremos dos grupos. Vea, ¿qué es? Sembrando discrepancia. Cuando él venga, sea como sea, él interpretará su propia palabra. Cuando él venga, esperemos hasta ese tiempo. Coja el 3 puntos. Hablando sobre eso, usted ni aún recibe el mensaje del día presente. Siempre están mirando a lo que Dios hará o lo que Él ha hecho, e ignorando lo que Él está haciendo. Esa es la manera en que entramos en discrepancia. Ahora notamos que hoy nuestras iglesias, todas nuestras iglesias, han sembrado al viento y están cosechando al torbellino. No tenemos las reuniones de oración, no tenemos los servicios que solíamos tener. ¿Qué sucede? Dejamos caer las barreras en todo. Mire aún a nuestras iglesias pentecostales, llenas de mujeres con el pelo cortado, cosas que antes no se permitían, caras pintadas, usando pintura para las uñas, toda clase de cosas. Poner un hombre aquí afuera como riquies y así por el estilo, casado 3 o 4 veces y aún diáconos. ¡Oh, qué discrepancia! Es suciedad. ¿Cómo lo han hecho? Dios no lo tendría en su iglesia. Tienen que ir a una organización para entrar en ello. Alguien con miedo de decir algo sobre eso, porque serían echados de su organización. Dios, danos un hombre que no esté ligado con nada, sino con Dios y su palabra, que diga la verdad de eso. Eso es exactamente lo que necesitamos. Y sigue diciendo nuestro hermano William: siempre queremos lo que es original, lo que es genuino de parte de Dios, aunque no tenga la atracción que el mundo gusta, la fama, como los artistas y todas esas cosas. Queremos lo real, lo que Dios ha prometido darnos para este tiempo final. Y eso es la manifestación del Hijo del Hombre en el día postrero, que nos dará la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, en lo que el cristianismo conoce como el arrebatamiento de la iglesia o rapto de la iglesia del Señor Jesucristo. Estamos en el día postrero o 7º milenio de Adán hacia acá, y estamos también en el día de la edad de la piedra angular. Por lo tanto, ambos son el día para la manifestación del Hijo del Hombre, para darnos la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. El día del Hijo del Hombre y las obras que hará en su venida. Nos ponemos en pie y así dejamos ya en este tema tan importante del día del Hijo del Hombre y las obras que hará en su venida. Las obras que está haciendo hoy son aquellas que fueron ya habladas, que se harían en medio de la iglesia, y es para los 3 grupos. Vean la tercera etapa: para las vírgenes prudentes, para darle la fe, para ser transformados; para las vírgenes fatuas, para que den sus vidas en la gran tribulación; para los perdidos que ya no tienen oportunidad;
y también el pueblo hebreo. De eso hay un escrito en donde nos dice: vamos a ver si lo consigo aquí. Esas cosas que estará haciendo el séptimo sello. Miren, este es. Ahí él escribe el séptimo sello. Esto lo hemos leído, pero ya que estamos hablando de las obras, miren, el séptimo sello es igual: la venida del Señor a y para, Él viene a y por su iglesia en la tercera etapa para darle la fe de rapto, y escribe un avivamiento encima, para darle la fe de rapto y de transformación a su iglesia novia, el rapto, para las vírgenes fatuas, para que pueda pasar por la tribulación, para los perdidos como testimonio. Vean que las obras del Hijo del Hombre en su venida impacta todos los grupos. Y ese papel lo encontré en el libro de un libro de los sellos, pero lo tengo siempre ahí para leerlo, porque esas son las obras que el séptimo sello está haciendo hoy en medio de la iglesia. El día del Hijo del Hombre y las obras que hará en su venida. Y las obras también las hace la iglesia, la cual tiene una parte muy, pero que muy importante en este tiempo final. Porque además de estar preparándose para obtener la fe de rapto, también habrá una manifestación grande en donde tendrán la novia una participación directa con toda esa labor, lo cual yo deseo que todos los hermanos aquí tengan parte y que todos estén preparados y estén listos para ser parte de ese tiempo en el cual pronto entraremos, porque con toda esa cantidad de gente que vendrá y todo lo que se va a estar moviendo en esos días, se necesitan personas que tengan ese conocimiento, y como uno siempre desea lo mejor para uno, pues también deseo lo mejor para ustedes, y así hemos sido enseñados: lo que usted desea para usted, deséelo también para su hermano. Así que mi deseo es que todos, porque todos vamos a llegar a la plenitud, todos vamos a ser transformados, pero antes vendrá esa etapa en donde no tan solo en Puerto Rico, sino en todos los países, que estén preparados ministros y las congregaciones para que así sepan cómo es que esa escritura de San Marcos capítulo 11 verso 23 es cumplida
en un ser humano. ¿Cómo es que esa escritura usted puede hacerla parte de usted estando en estos cuerpos? Así que grandes bendiciones estamos recibiendo y grandes bendiciones vendrán, porque somos los que estamos siendo preparados para la transformación. Y hoy Él nos mostró. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios aquí, entronado en nuestros corazones. Por eso es que estamos conectados con la séptima dimensión. Porque fue vista por el reverendo William Branham la columna de fuego. Y si él la vio, es porque allí estaba obrando en medio de esa iglesia, y no iba a obrar a menos que no sea con el pueblo que lo iba a recibir. Y ustedes lo han recibido, y todos los que están conectados a través del satélite Amazonas o internet, que están conectados hoy con Puerto Rico. El día del Hijo del Hombre y las obras que hará en su venida. Dejamos así inmediatamente con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.